y estamos analizando casi que renglón por renglón para ver y descubrir, Ok. según Ignacio, a qué iglesia se parece lo que dice un discípulo de un apóstol. O dos, o tres apóstoles más bien, porque Ignacio fue discípulo de Pablo, de Juan y de Pedro. Entonces, queremos ver de acuerdo y compaginar las palabras de Ignacio con la Biblia para que vean que hay una armonía. Es decir, Ignacio al parecer fue un muy buen aprendiz, muy buen discípulo de ellos. No está diciendo nada contrario a la palabra de Dios, pero al contrario también, solamente, no solo la reitera, sino que también la explica mejor, ¿no? O sea, hagan de cuenta como si Ignacio a través de sus cartas nos predicara la Biblia. Y vamos a descubrir a través de este testimonio, que es muy bueno porque viene del primer siglo, aprendió de los apóstoles, no como las personas de ahora que se adjudican ser apóstoles y profetas, pero vinieron 2000 años tarde, ¿no? Ignacio pues aprende de ellos. Vamos a ver qué iglesia es la que predica, qué doctrinas, a qué iglesia se parecen, qué iglesia es la que predica estas doctrinas, que dice Ignacio. Y vamos a ver que va a haber muchas doctrinas que van a chocar con el protestantismo y con iglesias pues de estas corrientes que se denominan cristianas. Entonces vamos a ver que las enseñanzas de Ignacio se parecen más a las de los católicos que a las de los protestantes y va a haber un choque incluso muy opuesto, ¿no? Contra el protestantismo y que era lo que yo les quería ver aquí, que les quería hacer ver por qué Ignacio ha sido el padre de la iglesia más influyente para la conversión de muchos protestantes honestos, ¿no? Incluso pastores, la conversión a la iglesia católica. ¿Qué dice el capítulo 6? Y aquí sí me voy a detener un poco porque vamos a dar un repaso de qué enseña la Biblia acerca de la verdad. Entonces, eso ya lo vimos, pero lo vimos de manera presencial. Por ahí anda en un video, que es el primer video de una lista de reproducciones que hablamos de la iglesia, donde se habla de qué es la verdad y por qué es tan importante. Y se me hizo muy prudente enseñar eso, por eso la primera reunión que tuvimos presencial, porque primero hay que tener en claro por qué importa la verdad. Si tú perteneces a la iglesia católica y no te importa la verdad, es tanto como si desecharas a Cristo, aunque te digas católico y aunque vayas a misa todos los domingos, ¿no? Y tomes todos los sacramentos. Entonces, hay que tener cuidado. No hay que ser relativistas y hay que decir que cualquier cosa es la verdad y que ahí todos cabemos en la salvación de Dios. No, no caben todos. Solo los que sigan la verdad y verdad solo hay una. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué dice Ignacio respecto a eso. Dice, y cuanto uno ve más callado a su obispo, mayor reverencia ha de atribuírsele porque a todo el que envía al padre de familias a su propia administración, no de otra manera hemos de recibirle que al mismo que le envía. Luego, cosa es evidente que hemos de mirar al obispo como al Señor mismo. ¿Qué dice Ignacio? Que hay que mirar al obispo como a Dios. Me pregunto si hay por ahí algún protestante que dice lo mismo. Miren, hay que mirar al pastor como si fuera Dios. Hay que mirar al obispo de los católicos como si fuera Dios. O te dicen lo contrario, no, los hombres nada, la gloria solo para Dios. Los hombres nada, yo solo sigo a Cristo. El Papa no es mi pastor es Cristo, ¿no? Eh, la piedra no es Pedro, la piedra es Cristo, ¿no? Y mil dicotomías que hacen, o una cosa o la otra, y tratan de separar a Dios de los hombres, cuando ya vimos que Dios pretendía una familia, no una división. Entonces, eso vamos a reflexionar hoy. Lo que está ahí, que subraya en rojo, es lo que vamos a reflexionar. Entonces, la primera parte es de que hay que recibir al enviado como quien lo envía. Eso es lo primero que vamos a reflexionar. Después vamos a reflexionar que hemos de mirar al obispo o al representante de la iglesia y de Dios como si fuera Dios. Y eso es controvertido, ¿no? ¿Cómo es posible? Si los humanos nos equivocamos, somos pecadores. Pues sí, aunque no te guste y aunque sean pecadores, una parte de Dios habla a través del representante de Dios. Entonces dice, ahora bien, por lo que a vosotros toca, Onésimo, si recuerdan, era el obispo de aquel entonces, ahí en la iglesia de Éfeso, levanta al cielo con sus alabanzas vuestra disciplina en Dios y me cuenta cómo todos vivís conforme a la verdad y que entre vosotros no anida herejía alguna. ¿Qué significa esta última frase? Que Ignacio anda al pendiente de que todos sigan una única doctrina, una verdad y que no se anden desviando. Compárate si tu pastor, si tu obispo, si tu sacerdote es igual. ¿A poco si todos dicen, pues no importa, ya creen otra cosa, pero al menos creen Cristo, ¿no? Pues ya dejó de usar imágenes, piensa que son ídolos, pero al menos sigue a Cristo. Pues ya dejó de orarle a la Virgen María, ya no pide la intercesión de los santos, pero al menos sigue a Cristo, ¿no? Pero ya no cree que Cristo es Dios. Bueno, pero al menos le habla a Jesucristo, le habla al Padre, ¿no?
Y así vamos desviándonos de lo que es el centro, la verdad. Entonces, la verdad es completa. No nada más decir, ay, pero eso es doctrina menor. Pues, ¿qué importa si lo bautizaron de bebé o de adulto? Pues, el bautismo no importa tanto, es una doctrina menor. De orden secundario, dicen algunos protestantes. No, el bautismo da la salvación, por lo tanto, orden primario. Y así esa es la verdad. Punto. ¿La sigues o no la sigues? ¿Te salvas o no te salvas? ¿O no? Ya tenemos ahí 5 horas de video del bautismo explicadas en el canal, ¿no? Dice que entre vosotros no han ido herejía alguna, significa que le importaba que no siguieran sus ovejas la mentira. Es más puesto, dice, caso que Jesucristo os hable en verdad, a nadie más tenéis interés en escuchar. Entonces, miren, aquí Ignacio me mezcló dos cosas a grandes rasgos en este capítulo. Me habla de un enviado, me habla del obispo que hay que recibirlo como el que lo envía, me habla de un obispo que es como si fuera Dios, y me habla de seguir la verdad, pero no la separa de Dios en la última frase que leí, ¿no? Que puesto que hay que creer a Jesucristo. Como que pareciera que Ignacio me tiene mezclado a los hombres con Jesucristo. Entonces, esa dicotomía de yo sí, yo creo en Dios, no creo en el hombre, pa'l suelo, ¿no? Ignacio no representa eso, a la gente que dice eso. Ignacio parece que representa más a los católicos, ¿no? Pues bueno, Ignacio eh, se parece más a esta enseñanza en donde los católicos decimos que los hombres forman parte del plan de la salvación. No hay que excluirlos. ¿Vale? Entonces, vamos a reflexionar la primera frase. Y vamos a ver de labios de Jesucristo qué dice respecto a la gente enviada por él. Yo me pregunto, aquí en el año 2025, ¿quiénes son enviados de Jesucristo? Mi pastor o fulanito porque tuvo una visión y se encontró a Jesucristo. Bueno, pues créele a él y sus visiones funden su iglesia, sus propias congregaciones. Van a depender de la versión del sueño de una sola persona. Y si resulta que es falso, pues bueno, ya congregaron o ya hicieron una congregación falsa, ¿no? No vayamos lejos, todos dicen la misma excusa, ¿no? Es que yo tuve una visión con Jesucristo. Dijo Joseph Smith. Y le dijo Jesucristo que podía tener muchas esposas, ¿no? Le reveló la poligamia. Le dijo que podía fundar una iglesia, la iglesia mormona, ¿no? Y que había un evangelio por ahí perdido en América. Cuando San Pablo nos dijo que si nos presentaban otro evangelio no les creíamos ni aunque fuera un ángel del cielo. Ah, bueno, entonces los mormones se congregan los domingos, dicho de paso, ¿no? No estoy, a ciencia cierta, no estoy seguro si lo guardan o no, como el día de Dios, pero a Elena de White, a los adventistas les reveló Dios, también se le apareció y le dijo que el sábado hay que guardarlo. Entonces dicen, todos cuentan la misma excusa, pero enseñan cosas contrarias. Entonces, ¿cómo yo sé cuando uno es un enviado de Dios? ¿Cuando tuvo un sueño, una visión de Dios? No. Cuando vienen de la iglesia que fundó Cristo. ¿Sí? Sencillo. Vete a la historia de la iglesia. ¿Qué representante de hoy? ¿Qué sucesión hay? ¿De dónde viene? Y así te remontas en la historia hasta Cristo. Y resulta que te remontaste hasta Martín Lutero, bueno, pues vienes de un cisma de la Iglesia Católica. Pero si te remontas todavía más atrás de Lutero y sigue existiendo tu iglesia, siguen existiendo tus doctrinas, y llegas hasta los apóstoles, bueno, pues eres la iglesia de Cristo, felicidades, ¿no? Eres católico. Pero los demás no tienen eso, que yo sepa, ¿no? Y ya ha habido muchísima gente que nos hemos tomado el tiempo de estudiar esa parte de la historia y que es importante. Bueno, eso es para hablar de los enviados. Jesucristo ya nos lo decía, desde que empezó su iglesia, de cierto os digo, ahí en Juan 13:20, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Cuánto no se parece eso a lo que está diciendo ahí San Ignacio? Hay que recibirlo como el que lo envía. ¿Qué dice Jesucristo? Lo mismo. Si me reciben, el que recibe a ustedes, al que yo enviare, me recibe a mí. Estamos recibiendo al que lo envió. Entonces dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, al Padre. Entonces hay una procedencia. No digo hay una jerarquía aquí, ¿eh? Hay una procedencia. Primero es el Padre, luego el Hijo. No estoy diciendo que el Hijo es menor que el Padre, ¿eh? Estoy diciendo que hay una procedencia distinta, no un poder distinto. Es el mismo poder, es el mismo Dios, pero procede el Hijo del Padre, ¿no? Y luego el Espíritu Santo procede de ambos. Así está nuestro credo. Por eso. Entonces, el Padre envía. Y el Hijo envía también. Envía a los apóstoles. Se parece también mucho esto que dice Ignacio a esta frase que va en armonía con Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué dice Ignacio? Que al que envías o al que recibes, recíbelo como el que lo envió. Ah, bueno, con razón Jesucristo dice, a ustedes que los envió,
Si a ustedes los oyen, a mí me están oyendo. ¿A quién? Al que yo envié. Y si los desechan, a mí me desechan. Y si me desechan a mí, ¿qué dice Jesucristo? Desechan al que me envió, subrayo. Ujú. Entonces, cuando tú desechas un representante de Dios en este año, en el 2025, por ignorancia tal vez lo estás haciendo, o no estás seguro, te da flojera estudiar la historia de tu iglesia, ten cuidado, porque puede ser que estés desechando a Jesucristo, y que ¿qué me dice Jesucristo? Desechas al que me envió, desechas al Padre también. Entonces, cuán importante es reconocer a la gente, son personas, son hombres de carne y hueso como tú y como yo, que hoy en el 2025 representan a Dios, hay que escucharlos. Y no dice que los vamos a reconocer porque cargan la Biblia y nos la leen bonito y hablan bonito y nos hacen sentir cosas bonitas. Nos hacen llorar, nos hacen explotar las emociones. No, tenemos que irnos a la historia y ver de dónde vienen, hasta que se deben remontarse hasta la iglesia que fundó Cristo. Deben tener historia. Dice, el que a vosotros recibe, ahí en Mateo 10:40, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, lo reitera, ¿no? Mateo, ahí cuando envía a los apóstoles. Otra cita que habla también de lo mismo, ahí mismo en ese capítulo 10 de Mateo. Porque no sois vosotros los que habláis. Ah, pues por eso hay que recibirlos. A los representantes de Dios hay que estar seguros que son representantes de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. Lo advierte Jesucristo. El Espíritu del Padre sigue hablando en ellos hasta el día de hoy. A menos que crean, no, solo habló a través de los apóstoles. Bueno, todo solo salvó a la gente de ese tiempo. A los cristianos de después parece que Cristo no les importó. No, sí, Diego, porque nos dejó la Biblia, los escritos de los apóstoles. Bueno, ¿por qué no escribieron los 12? ¿Por qué nada más unos cuantos? Pareciera que no importaba, o Jesucristo no mandó a escribir, que yo sepa, ¿no? No dijo Jesucristo, vayan y escriban cartas y hagan Biblias. No, eso de que la escritura ahora importa, eso, para empezar, la Iglesia Católica es la que difundió eso, ¿no? De la Sagrada Escritura. No estaban los protestantes, no existían. Hizo un canon. Pero eso de que solo lo escrito, subrayo solo fue un invento, ¿eh? De hombres. El católico sí se deja guiar por lo escrito, por eso leemos la Biblia en nuestras congregaciones, ¿no? En nuestros encuentros, nuestras reuniones. Pero no decimos que solo lo escrito. Decimos escritura más tradición. ¿Por qué? Porque estos versículos me hablan de que hombre a hombre se va a transmitir. Ah, bueno, siendo fieles a esa iglesia primitiva, seguimos transmitiendo de hombre a hombre, más lo escrito, ¿vale? Después viene esta frase controvertida. Luego, cosa es evidente que hemos de mirar al obispo, y para Ignacio es evidente. Hay que mirar al obispo como al Señor mismo. Hay que ponernos a reflexionar si esa persona que hoy tenemos aquí como representante de Dios, seas de la denominación que seas, seas católico, también te invito a que hagas por tu cuenta esa investigación si tú así lo quieres. Yo ya la hice, de que te remontes en la historia. Ese obispo debe conectarse hasta el Señor para que eso aplique en lo que dice Ignacio. Mirar al obispo como al Señor mismo. Ahora van a decir, no, Diego, eso va contra la Biblia, porque nunca hay que seguir a los hombres, solo a Dios. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Vámonos desde el Antiguo Testamento, les voy a mostrar que Dios ya se manejaba así, desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver también el Nuevo. Por ejemplo, ahí en el Éxodo 4, ¿quién era el redentor de ese momento? El liberador, Moisés, junto con su hermano Aarón, ¿no? Que tenía este encargo, pues, del sacerdocio levita que después se iba a instaurar en el capítulo 28 del Éxodo. Ahorita no, pero sí iba a acompañar a Moisés a toparse con el faraón y van a liberar a un pueblo, que era el pueblo de Dios, que iba a figurar o prefigurar a lo que el día de hoy es la iglesia, con el nuevo Moisés que es Jesucristo, que nos trae una redención diferente, que es ya una esclavitud del pecado, no la esclavitud física como Moisés, pero sí la esclavitud del pecado. Ya hablamos de eso en Juan 8:31, ¿vale? Entonces fíjense, entonces desde el Antiguo Testamento Dios ya se manejaba así como dice Ignacio, hay que mirar al representante de Dios como si fuera Dios. Evidencia de eso, Éxodo 4:15. Tú hablarás a él. Pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. ¿Qué dice? Le hablarás así al faraón, yo estaré en tu boca, Moisés, y con la suya, dice, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Dice, con la boca de Moisés y de Aarón. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué le está diciendo? Tú serás, Moisés, para él en lugar de Dios. Como si fuera Moisés Dios. Entonces Dios también me está mezclando esta parte, ¿no? Entre hombres y Dios. No vamos a decir que son lo mismo, obviamente,
Primero está el Dios único en el que creemos, pero su representante es como si lo fuera, porque está siendo profeta, está hablando en nombre de él. Ah, bueno, entonces lo que dice Ignacio no es una herejía, va en armonía con lo que dice la Biblia. Una más, ahora lo van a oír de Moisés, Éxodo 18:15, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Pregunto yo, ¿qué Moisés es Dios? No, pero cuando el pueblo quiere consultar a Dios, ¿va directamente a Dios como hacen los protestantes? No, va con Moisés. Eso hacía el pueblo en tiempos de Moisés. Vamos a ver qué hace el pueblo de Jesucristo en tiempos ya de la iglesia. Vamos a ver si van directo con Dios, confiesan sus pecados con Dios, todo va directo con Dios, o hay un intermediario. En aquel entonces apóstoles. ¿Y ahora qué quedan? Ya lo vimos en la jerarquía la vez pasada. Quedan obispos, presbíteros y diáconos. Y es una orden de Pablo, ordena obispos, ordena presbíteros ahí en Tito 1:5. Sí, tiene que seguir esa sucesión, tiene que seguir la autoridad viviente, ¿vale? No, la autoridad se quedó escrita en unas páginas solamente. Si usamos de la Biblia, lo reivindico. Y aquí vamos a ver pura Biblia, con acompañada de la tradición, respaldada para que vean la armonía que hay. Pero debe haber gente viva que continúe esa autoridad. Y no debería haber rebelión contra ellos, ¿no? Como hizo el protestante. O el protestantismo pretende desconectarse de esto, de esta autoridad. Entonces, Moisés dice, desde la antigüedad ya se creía así, les repito, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ah, entonces en el Nuevo Testamento debe haber también personas que declaran eso, que es justo y que es injusto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo tienes aquí hablándote y diciéndote las cosas todo el tiempo 24/7. Tiene que haber hombres, o así le pareció bien a Dios dejar hombres que les dijo vayan y prediquen el Evangelio. Tienen autoridad sobre espíritus inmundos. Les deja autoridad a los hombres, ¿vale? Y ya lo vemos mil veces eso, ¿eh? En Efesios capítulo 4, verso 5 en adelante, cuando dice que haya unidad en la fe, unidad en un solo bautismo, dice para que debe haber unidad en la iglesia, para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina. Para eso están los hombres. No dijo que debe haber una Biblia, una escritura, para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina. No, debe haber hombres de carne y hueso. Ahí instituye por eso maestros, ¿no? Todo lo que dice ahí. Pero debe haber hombres. Así que ya déjense eso de que decir, no, los hombres no, solo la Biblia. No, Biblia más hombres, la autoridad, la iglesia viviente. Entonces, continúa diciendo, ahora en el Nuevo Testamento, hay que ver al obispo, como dice San Ignacio, como el Señor mismo. ¿Qué dice Pablo? Glorificaban a Dios. ¿Solo a Dios? ¿Y Pablo no? ¿Pablo estaba separado? No, dice, glorificaban a Dios en mí. Están unidos. ¿Ven? Entonces, esa misma unión que hace entre Dios y el obispo Ignacio también la hace Pablo. Dios y yo. Glorificaban a Dios en mí, a mí físicamente. ¿Qué más dice ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 verso 20, que lo hemos visto muchas veces? Ah, que Cristo deja embajadores. Exacto, deja representantes en el Nuevo Testamento. Entonces no debe haber una desconexión con los hombres. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces Dios sí usa hombres. Entonces ya déjate de esas ideas románticas que suenan bonito, pero no son ciertas, son falsas, de decir, no, solo Dios y yo. Yo y mi oración, nada más. Ni un hombre en medio. Porque aquí hay testimonio de que debe haber hombres. No, Diego, pero son los apóstoles. Yo leo la escritura y aquí solo habla de Pablo y yo leo las cartas de Pablo y son los apóstoles. No, Pablo mandó a Tito 1:5, ordena presbíteros. Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, verso, ¿qué? Se me olvidó, verso 11 en adelante. Cristo dejó maestros, dejó pastores. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 27 en adelante. Cristo dejó maestros, apóstoles primero, luego maestros. Ahí está la sucesión. Primero apóstoles, luego maestros. Búscate esos maestros. Y ya deja de decir que solo hasta los apóstoles. No, porque siguió habiendo autoridad. Es a lo que me refiero. Entonces no te hagas como el que no sabes que no existe autoridad y tú solo con la Biblia o que dejaron los apóstoles. Si los apóstoles te están mandando con la autoridad viviente. ¿Vale? ¿Qué dice allá los Gálatas, capítulo 4, verso 14? Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien, me recibiste. ¿A quién? No dice, recibiste a Jesucristo nada más y a los hombres no los recibes. O no los recibas. Dice, me recibiste. ¿Como a quién? ¿Como a Pablo? ¿Como cualquier mortal? No. Lo que dice, ¿qué dice Ignacio? Mira al obispo o al representante de Dios como al Señor mismo. Me recibisteis como a Jesucristo, dice Pablo.
Imagínense a Pablo predicando el día de hoy que dijera eso. ¿Saben qué? Me recibieron como a Dios mismo, como a Jesucristo. Uy, no, no, nosotros seguimos solo a Dios, no a los hombres. Así estarían los protestantes en contra de Pablo. Y un católico no tendría ningún problema, porque también lo vemos así como lo ve Ignacio. Son representantes de Dios, tienen sus debilidades, trabajan sus pecados, pero en cuanto a doctrina, hay que recibirle como si fuera el mismo Señor, porque la doctrina no puede corromperse, de acuerdo a las promesas de Jesucristo. Y la iglesia va a perdurar hasta el final de los tiempos. ¿Qué más dice respecto a esta frase de Ignacio? La Biblia nos dice, ahí en Mateo 10:20, lo que ya leí, que Dios va a usar a los hombres. Dice, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por eso están los hombres unidos a Dios, para que Dios pueda ser el que hable a través de ellos. No, Diego, pero solamente seguimos a Dios, no a los hombres. Bueno, entonces no seguirías a Pablo, ¿no? Porque dice aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 verso 10, por la verdad de Cristo está en mí. Ah, entonces Cristo no anda solo y Pablo no anda solo. Están unidos. Cristo en Pablo. Dice, Cristo está en mí. Que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, dice ahí. Entonces vean cómo Pablo no separa, esa separación que hacen los protestantes no la hace Pablo. Tampoco la hace Ignacio y tampoco la hacemos los católicos. Que conste. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no yo vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ah, entonces no están separados, ¿verdad? Hay una unión mística entre Dios y su iglesia, sobre todo en sus representantes. No, Diego, pero ¿qué tienes que decir acerca de los curas violadores? Y los curas que roban dinero. Y los curas que se portan mal. Sí, exactamente. No somos tontos para discernir el pecado, lo bueno y lo malo. Obviamente no estamos de acuerdo con eso. Pero aquí siempre vamos a defender que en cuestiones de doctrina y moral, la enseñanza, no la vida ejemplar de cada uno, pero la enseñanza que se dé del depósito original que viene de 2000 años de los apóstoles, no tiene error. Viene de Jesucristo y Jesucristo se encargó de preservarla. Lo creemos, sí, por fe, porque Jesucristo nos lo dijo. Nos lo dijo a través de la tradición de la iglesia, y también lo tenemos constancia en la escritura, ¿no? Entonces, no confundamos eso, porque ya sé que va a haber gente que va a confundir y va a decir, ah, Diego dice que sigamos a los hombres, entonces el sacerdote Maciel, que violó niños, pues como es católico y es representante de Dios, hay que seguirlo y seguir su ejemplo, no, no malinterpreten, ¿no? Porque si nos vamos a eso, también vamos a encontrar pastores que se portaron mal, y yo no juzgo a ninguna iglesia protestante por la conducta individual de cada pastor. La verdad es que nunca hago eso yo. Yo juzgo o comparo la enseñanza doctrinal. No me interesa la vida personal de cada quien. Cada quien haga de su vida lo que quiera. A mí lo que me interesa es lo que enseña tu iglesia y lo que enseña mi iglesia oficialmente. Y prepárense, porque esto nada más del principio, porque Ignacio se va a poner con la Eucaristía y con otras doctrinas. Exacto, Ahí es donde vas a desconocer, si eres protestante y exactamente. dices que crees en la tradición, bueno, a ver si tu iglesia hace lo Ajá. mismo que dice Ignacio. Ahí vas a decir que ahí Ignacio falló, que era un Sí. hereje, pues, sí, pues ahí ya estás tomando lo que te conviene, ¿no? Pero bueno, en unas cosas sí, en otras no. Pero bueno, vamos a ver otra Dale. frase controvertida que dice Ignacio, que para el católico es algo, pues bueno, normal. Bueno, no tan controvertida, pues hasta este punto yo creo que de aquí en adelante sí va a haber acuerdo en la mayoría de cristianos, hablando de toda la cristiandad, católicos y no católicos, incluso en ateos, yo creo, también estarían de acuerdo en que a lo mejor la verdad es una y hay que seguirla. Lo que sí quiero subrayar aquí, lo digo ya por todos, ya no nada más por los protestantes, porque sí siento que hay muchos católicos que caen en esto, no siguen este ejemplo de Ignacio. Vean cómo Ignacio le da tanta importancia al punto que lo escribe en esta carta. ¿Para qué? Para que lo lean y también anden todos alertas. Si son pastores, esténse alertas de que sus ovejas no se vayan a la mentira. Dice, me cuenta cómo todos vivís, habla de Onésimo, ¿no? Del obispo. Le pasa el reporte el obispo de Éfeso, de Onésimo, le dice a Ignacio, fíjate que todos siguen en la verdad, no te preocupes, Ignacio. Por eso Ignacio responde aquí, me cuenta cómo todos vivís conforme a la verdad y que entre vosotros no han ido herejía alguna. Yo me pregunto si también los catequistas, la escuela de pastoral, ¿quién más? 40 días por la vida. Bueno, los grupos que tengan que ver más con formación, más que nada, es a los que me refiero. Los sacerdotes, los obispos andan al pendientes de que sus feligreses, su gente, no vaya guiada a la mentira.
Que hoy es día de San Judas, bueno, hay que predicar algo que no los haga desviarse a cuestiones que rayan casi en la idolatría. No lo voy a negar y no lo oculto, que hay católicos mal instruidos que no siguen las enseñanzas de la Iglesia Católica y pues se desvían a otras cuestiones con el tema de San Judas, ¿no? A las cadenas estas de San Judas, que ya hablamos de eso. Eh, y bueno, que de verdad en las homilías se incluya esta guía, ¿no? De decir, miren, no se desvíen a esto. La enseñanza, la doctrina correcta de la comunión de los santos es esta. Y este honor se le debe a Judas, Tadeo. Este honor se le debe a Simón el Celote, ¿no? Que también es judío. Entonces, que tengan ese celo por la verdad, es a lo que me refiero. Que sean, que de verdad ejerzan ese pastorado. Pero el modernismo que viene arrastrando y relativizando todo con tal de no pelear y no entrar en controversia, ni en contienda, ni en pleito, decimos, bueno, que él siga su verdad y cada quien su verdad. Miren, yo no me hubiera enamorado de la apologética y de la fe católica si no fuera por esto, porque yo encontré a alguien que pensaba como yo. Cuando leí a Ignacio de Antioquía y a los padres y a los apóstoles en la Biblia, de que yo veía que ellos decían que hay que defender la verdad y pues, solo es una, ¿no? Por definición. Ya es intrínseco eso, ¿no? Ya es propio de la verdad, es parte de su esencia ser una, nada más. Y me dio gusto que un protestante con el que una vez dialogué, evangélico también, no denominacional, me dijo que la verdad era una. Yo me le dije, felicidades, qué gusto me da que tú creas eso, aunque no seas católico. Me da gusto que creas que la verdad es una y que no relativices. Él, de acuerdo a lo que él cree que es la verdad, ¿no? En su camino. Pero yo dije, si él sigue pensando así, un día será católico. Porque cuando encuentre que una de sus doctrinas de su iglesia fallan, pues va a decir, no, que la iglesia está hasta el fin del mundo. No puede haber error, ¿no? Entonces esta no es la iglesia de Cristo si me enseñan un error. Vamos a ver lo demás. Se va a ir cuestionando, va a acabar en el catolicismo. Entonces, así como yo acabé, ¿no? Entonces, miren, hay que tener esto en mente. Hay que cuidar a las ovejas. Entonces dice, es más, dice, puesto caso que Jesucristo os habla en verdad, a nadie más tenéis interés en escuchar. Y ya quedamos que Jesucristo habla a través de hombres. Entonces, miren, vamos a hablar aquí de aquí a lo que resta del tiempo, qué es la verdad y por qué hay que seguirla. Y les voy a demostrar que no son palabras mías. Cuando yo encontré que los apóstoles también querían conocer la verdad, o bueno, más bien enseñaban la verdad completa y la protegían, yo dije, yo pertenezco aquí, este es mi ministerio, la verdad, defender la verdad, y que yo no me conformo nada más con decir, bueno, pues, quién sabe si hay que bautizar bebés o adultos, pero el chiste es que hay que bautizar. No, yo sí quería saber exactamente cuál era el error, exactamente con detalle, qué está bien del bautismo, qué no está bien, si está bien bautizar bebés o no está bien. Y ya, pues por mi cuenta así lo hice con cada doctrina, controvertida, tanto protestantes contra católicos, ¿no? Hasta que encontré la verdad, dije, qué bueno que encontré un Ignacio, qué bueno que encontré gente que pensaba como yo, que de verdad quería conocer la verdad completa y no nada más partes de la verdad. Si no, pues no conozco nada y me hago protestante, testigo de Jehová, lo que sea. Al final, todos cabemos, ¿no? Según ellos en el reino de Dios, porque no importa lo que tú creas, mientras sigas a Cristo. Pero no es así. Fíjense que desde la antigüedad, Dios ya daba destellos y decía por qué era importante la verdad. Entonces aquí menciona, aquí tú en Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué dice esto? El salmista, ¿no? Tú amas la verdad, ¿no? Dios llama a la verdad. Hay que seguir ese ejemplo. Y no decir, bueno, la verdad me da igual. No, no te debe dar igual, debes de amarla y aferrarte a ella. ¿Por qué? Porque la verdad, el camino, ¿no? Eh, y la vida, ¿quién es? Jesús. Entonces, decir no me importa la verdad es como decir no me importa Jesús. Porque el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad, ¿no? Entonces, yo no quiero aborrecer a Jesús, quiero amarlo, amar la verdad. Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y qué? Y la verdad. Vean, desde la antigüedad ya estaba esta instrucción, desde el Antiguo Testamento. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallarás buena opinión ante Dios. ¿Quieres agradarle a Dios? Sigue la verdad y aférrate a ella. ¿No estás seguro? Investiga. Investiga por tu cuenta. Toda la verdad completa. Y pídele a Dios que te haga llegar hasta la verdad. Ahora, ¿qué dicen los apóstoles ya en el Nuevo Testamento? ¿Siguen diciendo lo mismo? Claro que sí. ¿De quién aprendió Ignacio que hay que ser celosos con la verdad? Y hay que cuidar a las ovejas.
Pues de Juan. ¿Qué decía Juan? Por ejemplo, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 4. No tengo mayor gozo, como Ignacio, ¿no? Se goza en que la gente en Éfeso sigue la verdad. Dice Juan lo mismo, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los apóstoles hacían eso, significa que debe continuar. Yo debería sentir también gozo y si soy sacerdote o obispo, debería yo también sentir gozo en eso y no que me dé igual que ya se fueron a otra iglesia, que creen otras cosas, que ya nos atacan ahora los católicos. No, no te debe dar lo mismo. De ahí la importancia de la apologética. ¿Qué dice también Juan ahí en su segunda carta? Igual en el capítulo 1, verso 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea que es algo vinculado a Dios, la verdad. ¿Qué me dice un San Pablo, por ejemplo? Ahí en Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, ya me está vinculando la verdad con el amor. O sea que alguien que ama dice la verdad. Por eso nuestros padres nos caen gordos, nuestros padres de carne y hueso. Mi papá y mi mamá me decían, báñate Diego, para que no te enfermes, para que estés limpio, come para que crezcas. Y yo qué hacía cuando tenía 5 años, me enojaba con ellos. Pero me decían la verdad, ¿no? Me decían, ve a la escuela, estudia una carrera, pues, para que tengas mejores oportunidades en la vida. Bueno, Dios es así con nosotros. Para eso nos dejó una iglesia como madre, para guiarnos en la verdad. Columna y baluarte de la verdad, ¿no? 1 Timoteo 3:15, no se les olvide. Entonces, eso es consejo de Pablo, dice que ahí está la verdad. Bueno, yo creo la palabra de Dios, ¿no? Pues vamos a creer que la iglesia tiene la verdad. Entonces, a veces hay niños berrinchudos que dicen, no, 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 yo no creo en la iglesia, porque la iglesia me dice que María es asunta al cielo, porque la iglesia me dice que existe un purgatorio, y yo no lo veo en la Biblia. Bueno, estás como Diego cuando no quería bañarse de chiquito y hacía berrinche, ¿no? No le creía a su mamá. O me decía, mira, lávate los dientes porque te van a salir caries, comiste dulces. Yo no creía, pero era la verdad. Y aunque mi mamá se enojara conmigo, yo me hiciera enojar, o se enojara ella, me decía la verdad. ¿Por qué? Porque me ama. Por eso aquí estaremos los católicos, por amor, haciendo estos videos para ustedes, que nos contestan siempre los videos, los protestantes, lo cual me da gusto porque también, gracias a su controversia, ayudan a que estos videos se difundan. ¿No quieres que se difundan? No comentes nada. Bueno, ¿quieres que se difundan? Pues coméntanos, ¿no? Deja ahí tu comentario, deja tu like, ve el video. Pero lo que voy con todo esto, hermanos, es que la verdad siempre va a tener un choque con la gente. Va a haber gente que la acepte y gente que no la acepte. Hay gente que le va a disgustar porque van a creer que ellos son mejores para explicar, que ellos leen mejor la Biblia que tú. Va a haber un choque con la verdad. Ellos entienden mejor, ¿no? Entonces, pero aquí San Pablo me dice que tiene alguna cosa que ver con la otra. Entonces, pues ni modo. Ya ven que por eso decía San Pablo, me he hecho vuestro enemigo. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice eso? Pues por decirles la verdad, ¿no? Por decirles la doctrina. Así como yo de niño chiquito era enemigo de mis papás porque me decían, llega temprano a la casa por tu bien, no queremos que te pase algo. Y ahí tienes a Diego en la noche caminando aquí en la avenida Plan de Yala y me asaltaron, ¿no? Por no seguir el consejo. Entonces, pues hay que seguir, era la verdad lo que me dijeron. Desobedecí, hubo consecuencias. Entonces, uno aprende la mala a veces. Bueno, dice, el amor es sufrido, es benigno, y me habla muchas cosas del amor ahí en 1 Corintios 13, 4 al 6. Y bien interesante, dice que el amor se goza en la verdad. Entonces, por amor hay que hacerlo. Dice, no, es que yo tengo tanto amor que no les digo la verdad, para no pelear. Entonces no tienes amor, de acuerdo a la enseñanza apostólica, ¿vale? ¿Qué dice Jesucristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Entonces, ya les decía, no es un tema menor hablar de esta enseñanza de lo que es la verdad según la Sagrada Escritura, porque Jesucristo se encarna, es el verbo de Dios. Yo diría que incluso es la verdad encarnada. Si tú quisieras darle forma a la verdad, que es un concepto abstracto, sería un hombre llamado Jesucristo, según el mismo Jesús. Juan 18:37, ¿qué más me dice? Que también se apega o va en armonía con lo que dice Ignacio, que hay que estar eh, pues sujetos a la verdad y pendientes de eso. Cuando Poncio Pilato le dice a Jesús, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
todo aquel que es de la verdad, ya te está hablando a ti, que me estás viendo, o que estás leyendo la Biblia, ¿no? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, oye Jesucristo. Yo es que lo oigo a través de la Escritura. Y a mí me dice que solo simboliza su cuerpo, ¿no? Lo de la última cena. Bueno, también Cristo dejó una iglesia, que es pilar y baluarte de la verdad. Y la iglesia también te explica ese versículo. La iglesia que es baluarte y pilar de la verdad, y te dice que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No, pero yo solo oigo a Dios, no. Te oyes tú solo con la Biblia y descartaste a la iglesia, que es otra cosa, ¿no? Pero hay que tener armonía con todo. También esos versículos son palabra de Dios los que hablan de la iglesia, entonces debes tomar en cuenta la iglesia que venga de Jesucristo. También ahí te encargo, pues, ¿no? Que te fijes en eso. Entonces, todo el que es la verdad oye a Jesucristo. ¿A él solo o a través de su iglesia? A través de su iglesia, ¿no? Entonces, lo vimos ya de 1000 versículos donde les hablé de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué más nos dicen los apóstoles? El mismo Juan me hablaba de Jesús como que Él es la verdad, lo que vimos en Juan 14:6. Ahí en Juan 1:14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿quién? Jesucristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y qué? Y de verdad. Ah, Jesucristo es eso, según también San Juan, lo da testimonio de eso. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, que bueno, vino una ley por Moisés, pero la gracia y la verdad, es decir, la plenitud de los tiempos llegó con Jesucristo. Vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan. Entonces debo ir a Jesucristo más que a Moisés. Y ahí tienen, ¿no? A los grupos de estos protestantes que siguen aferrándose el sábado, siguen diciendo que no hay que comer sangre, siguen diciendo que el diezmo es obligatorio, un montón de cosas que quedaron con Moisés, pero ellos prefieren oír más a Moisés que a Jesucristo, que ya nos enseña otra cosa, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, porque aquí Juan me lo dice. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Jesucristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, tanto Jesús me dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, como Juan y Pablo aquí en estas dos citas me están diciendo que la verdad es Jesús. Dan testimonio lo mismo que dice Jesús. Coincide. Y no solamente lo veía, lo decía Jesús, lo declaraba, y sus apóstoles, también los fariseos, los que lo perseguían, también reconocían eso en Jesús. Muestra de eso es Mateo 22:15 al 16. Y acá dice así. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces aquí tenemos que la gente de afuera también reconocía eso en Jesús. Obviamente para ser su discípulo y su representante deberían reconocer lo mismo en nosotros. Somos amantes de la verdad y enseñamos la verdad sin error, sin desviación. Y también acá en Efesios 4:25 es lo que aconseja Pablo. Bueno, Jesucristo es la verdad. Ya vimos que los apóstoles lo reconocían, las demás personas lo reconocían, y ahora Pablo enseña eso a la demás gente, a los sucesores, pues, los cristianos que siguen, las siguientes generaciones, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos nosotros, miembros unos con otros, nos hablamos con verdad. Es el fundamento, por decirte algo, del bautismo, de la Eucaristía. Y ves que tu familia, que sea tu opinión, mira hermanito, la verdad, yo sé esto, disciérnelo. Si no me crees, nos dice la Escritura que nos beneficiamos en la verdad. Por ejemplo, que la verdad nos guía. ¿Dónde decimos, dónde vemos eso? Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Pero subraya la verdad, ¿no? Lo que les digo, la verdad nos guía. También el Salmo 86 nos dice eso, en el verso, ¿no? O sea, menciona una persona que camina o se guía a raíz de la verdad de Dios. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, dice el salmista. Eh, ya en el Nuevo Testamento, esto fue unas citas del Antiguo Testamento. En Juan 8:31, ¿qué nos dice aquí Jesús acerca de la verdad?
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y no solamente eso, permanecer en la palabra de Jesús y conoceréis la verdad. Ah, significa que algo viene para el futuro. Van a conocer la verdad. ¿Y la verdad qué nos va a hacer? Libres. Ah, pues con razón. A ver, si la verdad, Jesús me trae la verdad y eso me libera, ¿qué significa? Que cuando yo estoy en la mentira estoy esclavizado. ¿Qué es la mentira? Creer que tener muchas mujeres es bueno. Por ejemplo, poligamia. Ah, eso es mentira. Eso no es bueno. ¿Qué hace la verdad? Ah, tienes que ser hombre de una sola mujer. El matrimonio es así, con una mujer o una mujer con un hombre nada más. La verdad te libera. Entonces, eso es lo que queremos. Digo, por decir un ejemplo, ¿no? Te puedes desviar el de la verdad en otras maneras. Y cuidado, porque cuando te desvíes de la verdad, ¿qué es lo que haces según Jesucristo? O podemos deducir de estas palabras que si la verdad te libera, cuando te desvías de la verdad, caes en una prisión, te haces esclavo del pecado. Entonces, si tú crees que está bien emborracharte, ¿no? Por el pecado de gula, mencionar eso, no compartir por el pecado de avaricia, y eso para ti te hace bien y vives bien así, pues es una mentira, vives en la mentira. Según Jesucristo hay que compartir, según Jesucristo hay que vivir la castidad, y eso es la verdad. Por lo tanto, ahí vives la verdadera libertad según Jesucristo, cuando sigues la verdad, no lo que te parece. Entonces dice, fíjense, hasta los apóstoles respondieron aquí en el verso 33. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ah, ellos piensan que habla de una esclavitud eh, física. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Ah, bueno, pues Jesús les dice, ¿no? El que vive en pecado, esclavo es del pecado, es lo que les estoy diciendo. La esclavitud del pecado. ¿Dónde más vemos que Timoteo, en el capítulo 2 verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Ah, el siervo de Dios, y aquí me vienen las características de cómo se debe ser el siervo de Dios. Si es que yo me quiero nombrar siervo de Dios. Dice que tiene que ser, no, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, sufrido tiene que ser. No, no hay un evangelio para de sufrir, no. O sea, el sufrimiento lo encauzamos, existe, pero lo encauzamos de una manera distinta. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mansedumbre, eso debe ser el que hace apologética. Con mansedumbre, con amabilidad, hay que corregir, pero se tiene que hacer. No dice, no, que el siervo de Dios no corrige para no pelear. No, sí debes corregir, pero con mansedumbre. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. ¿Y qué pasa cuando ya conoces la verdad? Escapas del lazo del diablo. Eso es lo que pasa. Ah, entonces sí me da una libertad, ¿no? La verdad. Escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces la mentira, por muy chiquita que sea, va a venir acompañada de Satanás, ¿vale? Entonces no debo decir, "Ah, es que eso es una doctrina menor, eso no importa. El bautismo no es tan importante, eh, pues quién va a ser salvo, pues no es tan importante. Si la salvación se pierde o no se pierde, pues no es tan importante. Que si dejó o no dejó al Papa, Cristo, pues no es lo importante es que creemos en Cristo. No, no hay que conocer la verdad completa, hay que tener ganas de conocerla. Primera Timoteo 2:4 me dice otra cosa de la verdad, que yo creo que por eso ya debería importarnos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice? Dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la salvación viene acompañada de la verdad. Es lo que aquí me intenta decir Pablo. No nada más ahí. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Vean cómo siempre también está vinculada la verdad con evangelio y con salvación. No están separadas. Son dos caras también de una misma moneda. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la verdad nos va a salvar. También lo dice a los tesalonicenses. Aquí es mucho más claro. Pablo. En la segunda carta, capítulo 2 verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué significa? Que señales y prodigios no son exclusivos de Dios, también vienen por el inicuo, por Satanás. Así que eso de que es que mi iglesia hace milagros y la tuya no,
Pues ten cuidado, porque aquí dice que el inicuo también viene acompañado de milagros, ¿no? Dice, y con todo engaño de inequidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad, para ser salvos, salvos. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que aquellos que se fueron allá por los milagros, se dejaron hipnotizar, pero, y, no, o sea, no nada más es eso. Obviamente la iglesia de Jesucristo también tiene milagros, pero nunca van a estar separados de la verdad. Es decir, puedo yo ver milagros, claro, pero si esa iglesia no enseña la verdad, no es la de Cristo. Entonces, aquí el pivote, por así decirlo, el centro es la verdad, el evangelio, las enseñanzas, las doctrinas. Entonces, yo debo ver esas dos cosas juntas, no debo ver nada más milagros. Ya, ellos son de Dios porque hicieron milagros. No, entonces, no, deben ir acompañados de la verdad y yo por eso debo asegurarme de que esa verdad existe y que es una. Por esto Dios dice, les envió un poder engañoso. Incluso Dios les envió un poder a ellos para que engañen, para que crean en la mentira, ¿sí? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Ah, significa que viene una condena si no te apegas a la verdad. Entonces, yo me andaría con cuidado por eso para aquellos católicos que relativizan la verdad. Romanos 1:25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te desvías de la verdad, ¿qué dice aquí? Los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias. Entonces, te apartas de Dios, te apartas de tu salvación. ¿Por qué? Porque tú decidiste cambiar la verdad por la mentira. No, es que yo no sabía y Dios debe comprender que yo no sabía. Y como yo tenía buenas intenciones de seguir a Dios, pues yo me dejé guiar por este pecado. No. ¿Qué dice Jesucristo? Que Él no va a andar preguntando, ay, te engañaron, pobrecito. Pues pásale al cielo, porque tú fuiste engañado. No, ¿qué dice? El ciego que guía a otro ciego, pues caerán en el mismo hoyo, en el mismo destino. ¿Y qué creen? Ignacio dice lo mismo. Lo vamos a ver más adelante, cuando leamos sus cartas. Vamos a reiterar esa frase de Jesucristo, que él dice que tanto el que engaña como el engañado van a irse al fuego del infierno. Entonces era una enseñanza apostólica eso. Así que ten cuidado, porque hay veces que pasa eso, ¿no? Decimos, es que ya se fue con aquella secta que enseña cosas raras, contrarias a los católicos. Bueno, pero tiene buenas intenciones y pues mira, su vida cambió, dejó de alcoholizarse, ya es un buen marido, trata bien a su esposa, pero sigue la mentira, o sea, sigue otras doctrinas que no son las correctas. Qué bueno que mejoró en eso, pero sigue una mentira. Bueno, pero pues Dios debe comprender, ¿no? Ya que llega al cielo, pues no, aquí nos enseña, tanto Jesucristo nos lo dijo con el guía de otros ciegos, como Ignacio incluso también lo reitera, que tanto el que engaña como el engañado no van a irse, no están en gracia con Dios. No les espera Dios. Bueno, al menos es lo que ellos dicen, ¿no? A menos que no creamos en Jesucristo. Santiago 5:19 nos sigue hablando de la verdad y la salvación. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, quien se desvía de la verdad, dice, alguno le hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Ah, va a haber salvación cuando tú lo haces volver. Ah, entonces, pues, qué bueno que dejó de beber, qué bueno que se hizo un buen esposo desde que se hizo protestante, pero bueno, ya creciste, ya subiste un escalón, ya te importa la escritura, ya te importan las cosas de Dios. Bueno, ahora le enseño la verdad completa, plena, ¿no? Dialogo con él, hablamos de algún tema, le pido su opinión, no entro en controversias ni en enojo, como dice aquí el siervo de Dios con mansedumbre y amabilidad. ¿Sabes qué, hermanito? Mira, ¿qué te enseñan aquí de esto? Fíjate que a mí me enseñan esto. ¿Tú qué opinas? No, pues a mí me dijeron esto, que es así. Me lo digo así mi pastor. Bueno, pues reflexiona esto, ¿no? Lo que aquí nosotros enseñamos. Entonces irá topándose con la verdad porque ese es nuestro camino, hacernos perfectos, ¿no? Como nuestro Padre es perfecto. Entonces el camino no se acaba. Ni para el católico, ¿eh? Aunque estés en la iglesia católica, también tú tienes cosas que trabajar seguramente, igual que yo, igual que todos nosotros aquí presentes. ¿Qué más hace la verdad con nosotros? Nos purifica. ¿Quién lo dice? El apóstol Pedro. Su primera carta 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué significa? Que cuando yo sigo la mentira no estoy purificado. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingiendo amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios, que es la verdad, me purifica. También me santifica, que sería casi un sinónimo, ¿no? Decir que la verdad me santifica. Por ejemplo, en Juan 17 en adelante dice, santifícalos, cuando hace Jesús la oración ahí en Getsemaní, que le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, ¿qué dice? Sean santificados en la verdad. Fíjense, cuando Jesucristo era el Padre, no deja de hablar de la verdad, que hay que defenderla y hay que abrazarla, aferrarnos a ellos. Entonces, también Pablo enseña que la verdad viene acompañada de la santidad. Por ejemplo, en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí en los tesalonicenses también le dice lo mismo, en la segunda carta, capítulo 2 verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe y la verdad. Entonces, dense cuenta de eso, que cuando los apóstoles hablan de la verdad, siempre van acompañados del amor, de la salvación, de la santificación, de la purificación, todo esto que hemos venido hablando. Y ya para finalizar, ¿qué dice aquí Ignacio? Qué bueno que no anida herejía en alguna entre vosotros. Igual que Pablo, él enseñaba algo parecido. Tanto Ignacio se encargaba de que no hubiera herejía entre ellos, pero Pablo también ya subrayaba que el hereje no tiene lugar en el reino de Dios. No importa, si tú eres el que engaña y no te diste cuenta que engañabas, si fuiste engañado, no, pues para eso dice Cristo, yo soy el camino, la verdad. Te está probando, ¿me amas? De verdad, preocúpate porque lo que siga sea la verdad, ¿no? Entonces, si no te preocupas, sigues herejías o desviaciones que no van conforme a lo que enseña Cristo y la iglesia que fundó, que dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, ya Gálatas 5:19. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y menciona un montón de cosas, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, dice que ahí también están. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí vean que todas estas personas que practican cualquiera de estas cosas están al mismo nivel. Es decir, si yo soy un adúltero, es como si yo fuera un hereje. Si yo soy un idólatra, es como si fuera un hereje también. Si yo mantengo pleitos, enemistades, envidias, también es como si está al nivel de la herejía, ¿no? Lo digo porque hay gente que minimiza, dicen, bueno, sí, sigue un error. Está en una iglesia que enseña en errores. Pero bueno, al menos sigue siendo fiel a su mujer. Ya dejó de ser adúltero. Pero ¿qué hacemos con este versículo que dice que también los adúlteros, tanto como los adúlteros como los herejes, no entrarán al reino de Dios? Entonces no es que uno sea menor que el otro, pues si sigues el pecado, entonces lo que te espera es no hallar un lugar en el reino de Dios, ¿no? Entonces digo, bueno, aquí cuidado, porque después vamos a hablar, sobre todo cuando hablamos del tema del purgatorio, que el católico, a diferencia del protestante, sí cree en grados de pecado. Eso también lo podemos sostener con Biblia, ¿eh? Eh, Sobre todo cuando Jesús dice, el que me ha entregado, mayor pecado tiene, ¿no? O sea, que significa que hay pecados mayores que otros. Entonces, nada más cuidado con eso. Pero al menos aquí estos pecados que me pone Pablo, sí son de muerte, al parecer todos, porque todos, dice él, que no heredarán el reino de Dios. Lo menciona ahorita de una vez porque va a ver quién ahí lo pueda comentar o tener la duda, ¿no? Entonces, pero al menos esta lista, este saco de pecados que pone Pablo, al parecer son iguales, ¿no? Unos con otros. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar, ¿vale?